los formalizados. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su participación. Yo, ¿por qué estoy acá? Porque yo fui director general de formación minera durante un año. Del 2017, desde febrero del 2017 a marzo del 2018. Y hicimos una gestión que creo fue bastante interesante, aprendimos mucho y dejamos algo creo que muy importante que quisiera compartir con ustedes. Yo ya hace año y medio que no estoy allí y ya había un poco abandonado este tema, ¿no? Estoy haciendo otras cosas ahora, estoy trabajando en el sector petrolero ahora, pero me pidieron que viniera a contarles un poco cómo fue la estrategia que hicimos nosotros para avanzar en este proceso que estaba completamente estancado durante 3 años. Entonces yo lo que hice fue buscar entre mis presentaciones que tenía en esa época, y esta es la última presentación que hice en febrero, 16 de febrero justo, y solamente le he añadido un par de láminas más, ¿no? que era un poco un balance de lo que habíamos hecho en el año anterior y lo que nos proponíamos hacer a futuro. Lamentablemente en 15 días salí, pero dejamos lo que habíamos hecho y dejamos clarísimo un derrotero y un plan de trabajo, ¿no? Para que se pudiera seguir avanzando. Pero yo quiero comentarles un poco sobre eso. La formalización minera no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo atrás. Desde el 2002 se inició el proceso de formalización minera con la ley 27650. 10 años después no se había avanzado nada y en el 2012 salió, ¿cierto?, el decreto legislativo 1105, que estableció el relanzamiento de este proceso. Y se creó el Registro Nacional, ¿no es cierto?, de formalización minera. Y dio 24 meses de plazo, 2 años, para formalizarse. Del 2012 al 2014, en 2 años, se inscribieron 72.000 mineros para formalizarse, pero sin embargo, no se formalizó ninguno. ¿Cierto? Pasado ese tiempo de 2 años, se volvió a sacar otra norma, ¿no es cierto?, en el 2014, y se dio un segundo plazo, hasta el 2016. 2 años más. Pasaron 2 años más, 4 años, y de los 72.000 mineros formalizados, se formalizaron 112. ¿No? O sea, era un fracaso ese proceso, esa política pública, ¿no? Entonces, es allí cuando en el 2016, ¿no es cierto?, dice, oye, acá está algo mal, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Formación Minera, teníamos este tema: 212 mineros de 70.000 que se habían inscrito. ¿Qué hacemos, no? Primero hicimos una evaluación, hicimos un análisis, ¿qué está pasando?, ¿no? Y ¿qué generaba esta pésima performance? Primero, mineros y gremios mineros desmotivados y desconfiados del proceso. No confiaban en las autoridades y no confiaban tampoco en la actuación del Estado frente a esto, ¿no? Empoderamiento de gremios y dirigentes mineros contestatarios e hiperpolitizados. Lógicamente, si tú tenías una ley que no funcionaba, tenías dirigentes esto no funciona, el Estado es una porquería, y se hiperpolitizaba el tema, y entonces lo único que querían los mineros es: amplíame el plazo. Su lucha era, ¿sabes qué? Amplíame el plazo y amplíame el plazo. Entonces el Estado lo que hacía, claro, si pasaba tiempo y no se formalizaba nadie, ampliaba el plazo. Y eso genera evidentemente una cultura de incumplimiento en este país, que es la típica de nuestro país, ¿no es cierto? Y eso es pésimo, pues, como política pública. En eso andábamos. Y evidentemente, frente a esto, esos dirigentes mineros tenían una confianza de su poder de presión para con los gobiernos, ¿no es cierto? Cada vez que el gobierno decía no, ¡pum!, se levantaban, hacían paro, y entonces el gobierno prorrogaba el plazo. Entonces, ¿qué incentivo tiene el minero para formalizarse con ese tipo de ninguno? ¿Para qué puedo formalizar si igual me van a ampliar el plazo toda la vida, ¿no? Así estábamos, ¿cierto? Entonces,
el balance que hicimos es un proceso lento y engorroso. Se crearon 2 registros, el primero el RNDC, el Registro Nacional, y después el Registro de Saneamiento, ¿no? Confusión total en el minero, cuál es el que vale, cuál no vale, ¿no? Se creó un instrumento ambiental que era el IGAC, que supuestamente era mejor que los CIAs y todo, pero sin embargo era igualmente terrible para el minero, ¿no? No lo entendía, dificultoso, y era encima caro, ¿no? Y además de caro, ¿no es cierto?, era un nivel de corrupción terrible, ¿no? Porque claro, los asesores decían, oye, ¿quieres que te haga el IGAC? Ya, ok. Los funcionarios de los gobiernos regionales, que eran los que tenían que aprobar el IGAC, tenían sus consultoras. Y entonces le decían al minero, ¿tú quieres que vete, como yo soy el que tengo que formalizar, que tengo que ¿cómo se llama?, autorizarte y aprobártelo? Ven con mi consultora y ahí va, y así no te lo apruebo. Se genera una corrupción terrible en los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Entonces, no se generaban incentivos, ¿no es cierto?, para que los titulares de las concesiones celebraran contratos de explotación. Es un serio problema de formalización. El minero, el 80% de los mineros en pequeña escala, gracias, están en concesiones que no son de su propiedad, en concesiones de terceros. Si es que el dueño de la concesión no quiere, sencillamente no hay formalización, es imposible, ¿no? Entonces, no había ningún incentivo para que el titular de la concesión tuviera algún nivel de acercamiento con el minero, entonces nunca se iba a poder formalizar. Y no existieron plazos para que el minero avance, ¿no? Tú tenías 2 años para formalizarte, si no hacías nada y te quedabas parado, no pasaba nada, ¿no es cierto? Venían los 2 años, o ya hacías un paro, hacías una huelga, no, ya desgraciado, y te ampliaban. Entonces no había ningún incentivo para formalizar. Así está como estaba la cosa, ¿sí? En función de eso, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, ok, ¿cuáles van a ser los retos que tenemos en esta nueva estrategia? Marzo del 2017. Dijimos, ¿qué hacemos frente a esto? Primero, romper la inercia. Acá es inercial, ya van 4 años y no pasa nada. Hay que romper esa inercia. ¿Cómo? Mostrar éxitos rápidos. Sí se puede formalizar. Necesitamos que el minero diga, oye, mira, está formalizado, yo también puedo. Sí podemos formalizarnos. Ese era algo concreto que era poco punche. Segundo, motivación constante y mostrarles casos de éxitos. Si ya teníamos algunos mineros que se formalizaban, los levantábamos. Miren cómo se han formalizado estos, ¿no? Para generar ejemplos, ¿cierto? Y motivar a los otros. Y tercero, nos lanzábamos metas. En este año vamos a formalizar a 500 mineros. Vamos a ver, en este mes vamos a formalizar 300 mineros. Poníamos metas concretas para ver cómo avanzábamos. Segundo, un nuevo mensaje. Señores, no más ampliación de plazos. Se acabó. Si no se formalizan, chao. Empezamos a ponernos duros, ¿no es cierto? No se amplíe el plazo de inscripción de nuevos informales. Siempre pedían, no, que hay un montón de mineros que se han quedado fuera del proceso de formalización, hay que ampliarlo. No, señores, se acabó. No hay más plazos, ¿no es cierto? Vamos en serio. Si tú no das pasos concretos para tu formalización, si no empiezas tu trámite, te vas de acá, no te queremos. Nosotros queremos con mineros que sí quieren formalizarse. No queremos uno que tenga nomás ahí su registro de minero informal. Entonces pusimos plazos para presentar su SIGAFON, que era el primer requisito para la formalización es el instrumento ambiental, ¿no es cierto? Y el IGAC, como el IGAC era complicadísimo, cambiamos el IGAC y convertimos un nuevo formato que era mucho más simple, que era ya un formato preestablecido, que el minero solamente hacía check, 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 y él mismo lo podía hacer, y lo podía presentar. Es el IGAFON, ¿cierto? Hicimos pruebas con mineros de cómo hacer el IGAFON mejor, y salió bastante bien. Dijimos, ok, y le pusimos un plazo. Si tú en medio año no has entregado el IGAFON, te vas de acá. Esa era la meta que teníamos, ¿no es cierto? Se acabó para cambiar un poco esta inercia que teníamos. Y tercero, liderazgo y generación de confianza. Así como había palo, también había zanahoria, pues, elemental en una política pública, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era eso? Presencia efectiva en los conglomerados mineros clave. Nosotros no esperábamos al que el minero viniera a donde nosotros íbamos a buscarlo, porque es el Estado el principal interesado en que el minero se formalice.
El minero no interesa formalizarse, es el Estado el que quiere que se formalice. Entonces, nosotros nos empezamos a mover, cosa que nunca había pasado en ese ministerio. Empezamos a pasearnos por todo el Perú, identificamos conglomerados mineros, que lo les voy a mostrar ahora, y empezamos a salir. Reuniones quincenales con los líderes de los gremios. Teníamos gremios a nivel regional de los mineros que nunca eran escuchados, que siempre se peleaban con el Estado. Se acabó. Vengan y nos reunimos. Cada 15 días nos reuníamos. Entonces ya no había disputa, porque estábamos conversando, ¿no? Y eso generó una muy buena relación. Una agenda, estas reuniones no eran una reunión para conversar, teníamos una agenda concertada con un cronograma de trabajo y acciones concretas, y nos poníamos plazos para cada acción que nos poníamos con los gremios. No era un bla 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 nada más, ¿cierto? Apoyo eficaz en la solución de problemas concretos. Cada dirigente gremial en su región tiene problemas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacíamos nosotros era ayudarlos a que solucionen sus problemas en su región. Nos íbamos juntos, tocábamos la puerta del gobierno regional, nos peleábamos con el gobierno regional para que las cosas se hagan bien. Entonces generaba un nivel de confianza con el gremio, ¿no es cierto? Y el dirigente evidentemente decía, iba a sus bases y decía, ves, yo lo logré, ¿no? Entonces generábamos una excelente relación con ellos, ¿no? Mapeo, y evidentemente no éramos tan tontos, también mapeábamos a los líderes contestatarios, ¿no es cierto?, para minimizar su impacto negativo. Teníamos 4 o 5 dirigentes gremiales que ya los teníamos en la mira y sabíamos que les metíamos palo a ellos, pues, ¿no?, para contrarrestar las cosas negativas. Ese fue cómo empezamos esta estrategia y cómo nos lanzamos a trabajar. Entonces, en el año 2017, ¿no es cierto?, se crea un nuevo proceso y, muy a nuestro pesar, ¿no es cierto?, nace un nuevo decreto legislativo, ¿no es cierto?, y da 36 meses más para formalizarse y abre otra vez el registro. Los congresistas son campeones en eso, ¿no es cierto?, porque son populistas, pues. Abrieron otra vez el registro y empezaron otra vez. Pero bueno, dijimos, ok, como estamos empezando, tenemos una nueva mente, tenemos un nuevo horizonte de trabajo. Entonces, lo que sí se dijo fue, ok, vamos a depurar ese padrón, ¿no es cierto?, de mineros que tenemos, este registro. Teníamos 72.000 mineros registrados. Dijimos, ok, pero aquí está inflado ese número, ¿no? ¿Cómo empezamos a cernir? RUC. Quien no tenga RUC se va, porque la minería, ¿no es cierto?, es un tema empresarial. Entonces, si tú quieres ser empresa, tienes que tener un RUC, mínimamente. Entonces, ok, todos tienen que tener RUC. Inscríbanse, pónganse su RUC. Entonces, de allí, se eliminaron como 20 y tantos mil. Quedaron 43.000 mineros con RUC. Con eso empezamos. Se dieron 6 meses para que los mineros nuevos mineros pudieran inscribirse. Se inscribieron 13.000 más. Todo el mundo decía, no, hay 150.000 mineros que se han quedado fuera. No, eso es falso, señores. 13.000 mineros nada más, durante 6 meses. ¿Okay? Entonces, definimos que el nuevo universo a trabajar eran 56.000 mineros. Esa era nuestra meta. 56.000 mineros por formalizar al 2020. ¿Okay? Y empezamos a trabajar con esta nueva dinámica, con esta nueva estrategia. ¿Cuál fue el resultado? Miren ustedes, durante los 4 primeros años, 112 mineros formalizados. En 1 año y medio, 5.000 mineros formalizados. Eso fue un gol, realmente. Solamente en julio, en los primeros 6 meses de trabajo, ya teníamos 800 mineros formalizados. Entonces la gente dijo, oye, acá está cambiando algo, ¿no? Poníamos ejemplos concretos, entonces los demás mineros se iban motivando. Oye, mira, si se puede, ¿por qué yo puedo? ¿Por qué eso no? Y empezó a generarse un movimiento interesante, ¿no es cierto?, de, oye, yo también quiero, pues. Y empezamos a trabajar. ¿Okay? Esto es más o menos al 20 de enero del 2018. Esta era la fórmula, ¿no? Ya teníamos 5.223 en cada uno de esas regiones. ¿Ok? Las punteras eran La Libertad, Ayacucho, Puno, Arequipa. ¿Sí?
Además, ¿cuáles eran las lógicas de esta nueva estrategia? Cambios legislativos. Teníamos que generar un cambios legislativos. Evidentemente un liderazgo. Necesitábamos un liderazgo fuerte para que el minero pudiera sentir que estaba chambeando ya ahora sí, ¿cierto? Focalización. Teníamos una política y una estrategia que era para todo el país igual. Era absurdo, porque un minero en Puno tiene una realidad completamente distinta de un minero de Madre de Dios, o de Arequipa, o de La Libertad. Son dinámicas distintas. Tenemos que focalizar y ver estrategias para cada zona. Y evidentemente gestión por resultados. Tenemos que decir cómo estamos avanzando y brindar resultados, ¿no? Ya teníamos la inercia de 4 años sin nada, teníamos que empezar a decir, oye, acá están las cosas y cómo generamos resultados. Entonces, bueno, los cambios legislativos ya más o menos podemos verlos, ustedes los conocen, ¿no? No creo que debamos meternos mucho por ahí. Liderazgo y generación de confianza. Este punto, el segundo, era clave, ¿no? Como decíamos, no esperamos al minero, lo vamos a buscar. Dialogamos con los dirigentes. El MINEM recupera su rol rector en el proceso. ¿Qué estaba pasando? En el proceso pasado, cuando se hablaba de minería informal, ¿quién salía? El ministro del Ambiente. Hablar que sí, y hablaba pues pestes de la minería de pequeña escala, diciendo, no, esto es desgraciado. Tenía sentido. Dijimos, se acabó. Nosotros vamos a ser los líderes acá. Y empezamos a trabajar fuertemente en medios, empresas. Somos los líderes y nosotros recuperamos el rol rector, ¿no? Y evidentemente hicimos una gran apertura y participación ciudadana. Convocamos a ONGs, a cooperación internacional, a universidades que se vinieran a trabajar con nosotros, cosa que antes no estaba pasando. ¿No? Hicimos un montón de talleres. Miren, esto fue en un año, hicimos 73 talleres a nivel regional, a nivel de todas las regiones, y movilizamos a 5.000 mineros, ¿cierto? En talleres. Son las 3 de la mañana y estamos en el paradero desde donde parten todos los que quieren ir a las zonas mineras puneñas. Hoy vamos a ir al distrito de Ituata, ¿no? Especialmente a Buenavista, en la provincia de Carabaya, para conocer la realidad de un sector minero único en el Perú. Llegamos a la parte más alta de Ituata y a partir de ahora empieza la bajada, rumbo a las reuniones con tus amigos playeros de la zona de Ituata. Acá estamos en el segundo paradero. La diferencia es que acá la única posibilidad que tenemos para llegar a nuestra zona de destino es la moto. Entonces ahora tenemos que ponernos nuestro traje y avanzar con la moto. Vayamos para adelante. Finalmente, luego de una avería en la motocicleta, llegamos a Mucumayo, en Buenavista, y nos vamos a reunir con los playeros de la zona para conversar con ellos y ver de qué manera podemos mejorar sus labores y que ellos puedan desarrollarse empresarialmente. Ahí estaremos. Hay muchos lugares donde se hace minería y muchos lugares en Puno no sabe dónde están los mineros. Por eso este tipo de reuniones, ahora que estamos aquí, la Dirección de Formalización Minera del Ministerio está siempre allí, en la cancha, porque allí es donde tenemos que ayudar al minero, donde tenemos que saber qué problemas tiene y donde también el minero se tiene que comprometer, mutuo compromiso del Estado y del minero. Agradecemos al gobierno, al Estado, de lo que nos está dando ese apoyo para poder formalizar la mina. Durante tanto tiempo que trabajamos, yo nunca había visto de que una autoridad desde la capital que había visitado este lugar. Pero hoy están presentes acá con el único propósito de ayudarnos en lo que es la formalización. Yo quiero convocarlos a que trabajemos juntos. La única manera de crecer es trabajando juntos. Que el Estado y el minero trabajen juntos. Nosotros queremos que ustedes cada día sean mejores empresarios, que crezcan. Y para eso tenemos que empezar a formalizarnos. Yo soy el minero, trabajo en la tienda, soy el cero, trabajo en los bosques.
era la chamba que hacíamos. Y así, carajo, esto cambió. Primera vez que alguien del ministerio y de ese nivel, un director general, viene a mi pueblo pasando todo lo que ha pasado para llegar acá para hablar conmigo. Eso era lo que queríamos hacer y eso fue lo que hizo el cambio, ¿no? Y por eso es que la gente se motivó y empezó realmente a querer cambiar, ¿no es cierto? Teníamos agendas de trabajo con los gremios mineros, reuniones mensuales, acompañamiento para resolver problemas. Los puntos de agenda que teníamos, miren, proceso de formulación, plantas de beneficio, los problemáticas de las plantas de beneficio, cómo mejoramos el tema de los explosivos, transporte de minerales, comercialización, impuestos, tributos, insumos químicos, concesión. ¿Se dan cuenta? No era cualquier cosa. Ellos ponían los temas y los empezamos a discutir cómo vamos a solucionar esos problemas. ¿A quién hay que llamar? A la SUNAT, venga que la SUNAT, a Sucame, venga Sucame para acá. Y los convocábamos. Esa era la dinámica y eso es lo que generó realmente un cambio muy fuerte, ¿no? Esto fue un poco lo que trabajamos con ellos, todo ¿no? Cómo avanzamos, padrones y todo. Este es el tercer punto que les decía, focalización, ¿no es cierto? No todos los mineros son iguales, no todos tienen las mismas problemáticas. Cada zona tiene su problemática distinta. Identificamos 9 conglomerados mineros distintos, ¿no? Y ustedes ven ahí, en cada de esas redonderías, eso es un conglomerado. Donde está, cada puntito es un minero, por formalizar, ese puntito, ¿no? Cuando hay una concentración de puntitos que se ve más es donde hay más conglomerado, está más concentrado. Madre de Dios era el primero, evidentemente, ¿no es cierto? Teníamos la región Ayacucho, Apurímac, Cusco con 20.000, ¿no es cierto? Madre de Dios con 4.000. Entonces, en función de cada una de esas zonas teníamos nosotros un gerente. Nuestra dirección puso ahí a un gerente. Nuestro común amigo Miguel Cortavitarte fue gerente en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Teníamos en Arequipa, teníamos en Puno, nuestro abogado acá, José, era el líder en Puno, puneño tenía que ser el líder ahí, ¿no? Entonces pusimos a gente clave, a gente además preparada, a buenos profesionales en cada una de las zonas para que trabajaran lo mismo que estábamos haciendo nosotros con cada minero, ¿no? Entonces identificamos y generamos problemáticas y generamos planes de trabajo para cada uno, ¿no? Gestión por resultados con los gobiernos regionales. Un gran problema que teníamos es que, claro, o sea, nosotros damos la política, pero es el gobierno regional que ejecuta. Y todos nosotros bien bonitos, pero el gobierno regional es una porquería, ¿no? Pero nosotros le dábamos plata a los gobiernos regionales. Entonces, a partir de ahí dijimos, y siempre le dábamos un montón de plata, pero no había resultados. Dijimos, se acabó, señores. ¿No es cierto? Vamos a hacer una evaluación conjunta con cada gobierno regional para ver las trabas y las brechas. Teníamos serios problemas de personal, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, el director regional de minería ponía a su amigo, a su amante, a quien sea, y no a gente que sea competente. Entonces empezamos a discutir brechas de personal y cómo reforzábamos capacidades en cada uno de ellos. Planes operativos. Les hicimos hacer planes trianuales y también planes de corto y mediano plazo con metas concretas. Si tú no cumples el plan, no te doy la plata. Así de simple. Se me generó un problemón al inicio, ¿no? Gobiernos regionales, pero así, nada, señores. No hay otra. Y empezamos a trabajar. Y empezamos a hacer convenios de apoyo, ¿no es cierto? Y evidentemente, así como metíamos palo, también dábamos zanahoria, ¿no? Empezamos a premiar a los goles con mejores resultados, ¿no es cierto? Por ejemplo, a los 7 meses, 3 directores regionales se fueron a Washington, pagados por nosotros a una pasantía, ¿no? Sobre minería en pequeña escala en Estados Unidos. Entonces generábamos también ese tipo de cosas para que hubiera una ¿no? Una buena. ¿Cuáles eran los riesgos que teníamos? ¿No es cierto? Que habíamos identificado ya nosotros, ¿no? Primero era el tema de los excluidos en el proceso. Como decíamos, no puede haber formalización, ¿no es cierto?, si no, la concesión no está bien claramente definida. Solamente el 12% de los mineros en formalización tenían una concesión a su propiedad. El 88% estaba en manos de otro. Serio problema, ¿no? Y este era uno de los puntos clave. Era imposible que pudiéramos nosotros plantearnos la posibilidad de que esto fuera exitoso si esto no lo mejorábamos. Y eso es una ley.
¿no? Entonces dijimos, tenemos que empezar a trabajar también la ley, porque no basta con tratar de que se pongan de acuerdo. Vamos a poder lograr seguramente desde 80%, un 30 o 40% en el mejor de los casos que diga que sí, pero sigue habiendo un 50% que no quiere, ¿no? ¿Y por qué? Porque lamentablemente en nuestro país el tema de las concesiones está muy manoseado, ¿no? Hay una gran cantidad de concesiones ociosas, hay una gran cantidad de gente que tiene una concesión solamente, ¿cierto?, para especular, para después venderla. Tiene 15, 20 años y no ha hecho nada con esa concesión. Entonces el Estado no dice nada y se queda con tal de que le pague su derecho, ¿no? Es absurdo, pues. O sea, nosotros lo que queremos es que las minas produzcan, es que el mineral salga, no que tengas una concesión y la tengas ahí ociosa, ¿no? Entonces nosotros dijimos, hay que cambiar esa ley, hay que proponer una ley en la cual se establezca a un cierto tiempo, si tú no has hecho nada, revierte al Estado y se la damos a quien quiera producirla. Y hay un montón de mineros que quieren hacerlo, pequeños que quieren hacerlo, ¿no? Eso era revolucionario, ¿no? Pero había que ponerlo en el tapete y estábamos trabajando en ese tema, ¿no? Pero es un punto clave ahora. El otro era, otros excluidos eran la minería aluvial. En nuestro país hay una buena cantidad de mineros que trabajan en los ríos y eso está prohibido por ley, ¿ya? Y eso es absurdo. Hay una buena cantidad de países en este mundo que no tienen ningún problema con tener minería aluvial y han controlado muy bien el tema ambiental, ¿ya? Es cuestión de hacer un control, pero lo que nosotros hicimos al contrario es prohibirlo, ¿no? Es más fácil, lo más fácil, lo prohibimos y se acabó. Y excluimos, ¿no es cierto?, a una gran cantidad de mineros, ¿no es cierto? Nosotros en el REINFO habíamos identificado como 10.000 mineros que estaban excluidos, porque estaban en esa situación, ¿okay? Otro problema que teníamos era el tema de la minería ilegal, ¿no es cierto? Y se confundía el minero ilegal con el minero informal. Y entonces la policía le metía bala al minero informal, lo masacraba al minero informal, y el minero ilegal no le hacía nada, seguía ahí, ¿no? Claro, la policía decía, no, estoy haciendo mi trabajo, pero era falso, ¿no es cierto? Porque no hacía nada con la minería ilegal realmente en Madre de Dios, en el Cerro del Toro, ¿no? Pero se metía con los informales y decía, no, yo estoy cumpliendo. Y era un serio problema. Miren, ahí tenemos todos esos puntos que ven ahí, rojos, ¿no? Los puntos azules son donde están los mineros informales. Y los puntos rojos así son los donde hay minería, donde había concentración de ilegales, ¿no es cierto? Lo que hacía la policía era irse por todos lados, solamente por el lado de los informales y no por el lado de los ilegales. Otro tema completamente absurdo de esta política contra la minería ilegal es esta ineficacia, ¿no? Esa política contra la minería completamente ineficaz, ¿cierto? Miren ahí, vemos la línea amarilla es la producción de oro en miles de onzas, ¿ya? Hasta el año 2016. Y la línea verde es reportados en la fiscalía. Año a año cómo iban subiendo. Y abajo eran los números de operativos de interdicción de la minería. La misma cantidad de números, y mejor, a veces aumentaba un poquito, pero entre 35 y 40 operativos que no servían de nada porque la minería ilegal seguía aumentando. No tiene ningún sentido. Eso tenía que cambiar. Eso no era nuestra responsabilidad, pero teníamos que decir cómo hacemos, ¿no? Otro tema de la ineficacia contra la minería ilegal. Madre de Dios, ¿no es cierto? Tenemos ahí todo lo que es en rojo era, ¿no es cierto? El amarillo es lo que estaba deforestado antes del 2015, ¿ya? Y en rojo es lo que empezó nuevamente a deforestarse en Madre de Dios desde el 2012 al 2016, cómo había aumentado la cantidad de bosque deforestado por la minería ilegal. Eso era La Pampa, ¿no es cierto? Felizmente el Estado ha empezado a trabajar fuerte, ya La Pampa ha sido intervenida y ya está una muy buena chamba. Tengo entendido que están haciendo lo mismo con Cerro del Toro, que fue algo que nosotros siempre exigimos y nunca se hizo. Están empezando a hacerlo y yo creo que eso es bueno, ¿no? Esos son los riesgos que habíamos identificado, ¿sí? Otro riesgo clave era no generar una política de incentivos, y este punto es un punto fundamental.
nosotros dejamos una estrategia clara de un fondo minero. El minero en pequeña escala requiere apoyo para crecer. Nosotros no queremos que nuestros mineros sigan siendo mineros, ¿no?, chiquititos, queremos que poco a poco vayan creciendo. La única posibilidad de hacerlo es dándoles un apoyo desde el Estado. Y eso era con el fondo minero. Logramos que nos dieran 10 millones para empezar el fondo minero. La lógica era cómo hacíamos que el minero que está en la base de la pirámide, esos mineros en proceso de formalización, empezaran a tener incentivos para formalizarse y vayan mejorando, dándoles servicios a los costados. Y servicios que no necesariamente les tenía que dar el Estado. Lo que hacíamos era generar, ¿no es cierto?, un mercado de servicios, con ONGs, con consultoras, con empresas que le dieran servicios a los mineros y el Estado les pagaba. ¿No es cierto? El minero pagaba una parte y el Estado pagaba otra parte. Generábamos un mercado de servicios para los mineros y que los mineros crecieran, ¿no? Y la idea era que el minero pasara a ser un minero formalizado, después pasara a ser un minero acreditado internacionalmente, ¿cierto? Porque ya teníamos Fair Trade, oro limpio, que eran, ¿cierto?, que podían, y resultaba muy bueno para los mineros. Ya habíamos identificado a cerca de 400 mineros que tenían Fair Trade en el Perú. La idea era que sean miles, y terminar finalmente con el sello de oro formal oro peruano, que era el sello de calidad del oro peruano, y generar ahí refinerías, que es uno de los puntos clave. En nuestro país no tenemos refinerías, todo nuestro oro lo mandamos afuera a refinar, es absurdo, ¿no? La idea era que terminar acá nosotros refinando el oro para darle mayor valor. Todo este esquema, ¿no?, era clave, porque la formalización no es un fin en sí mismo. Y ese es el otro tema. La Dirección General de Formación Minera tenía que cambiar, tenía que convertirse en la Dirección de Apoyo a la Minería en Pequeña Escala, que tenía como uno de sus logros la formalización. Pero la clave no era esa, la clave era cómo hacemos que el minero realmente sea mejor empresario. Ese es el punto. La formalización no es un fin, es un medio para lograr algo. Pero sin embargo acá lo ponemos como un fin. Es absurdo, pues, tiene sentido, ¿no? Esto en términos generales, como decíamos, rompimos la inercia, logramos 5.000 mineros, y esto fue lo que dejamos nosotros como lo que deberíamos hacer a futuro, ¿no es cierto? Nosotros nos propusimos, ¿no es cierto?, en el 2018, cuando empezamos el año, dijimos, ok, ya sabemos que en el 2020 tenemos que acabar el proceso. Entonces, tenemos que lograr la mayor cantidad de mineros formalizados al 2020 y garantizar que no regresen a la informalidad. Porque también podía pasar que lo formalizas, pero después se regresa, pues, porque no tienen los incentivos para hacerlo. ¿Cómo hacíamos eso? Por tres pilares básicos. Primero, mantener un eficaz proceso de formalización. Avanzar fuertemente con identificando casos rápidos, ¿no es cierto?, para que seguir avanzando. Negociar con los titulares, hacer toda una campaña de negociación con los titulares de concesiones, ¿cierto?, y incidencia en cambios legales. Ahí, ¿no?, trabajar fuertemente una ley para reformular el tema de las concesiones y reformular el tema de la minería aluvial. Eso será nuestro sueño. El segundo era proveer un soporte y asistencia técnica para el crecimiento empresarial de los mineros en pequeña escala. Era fundamental. Tenemos que hacer que ellos sean mejores empresarios, ¿cierto?, y se mantengan en la formalidad. ¿Cómo? Poniendo en operación el fondo minero, primer punto. Segundo, lograr un buen número de mineros certificados internacionalmente. Teníamos nosotros que hacer todo el trabajo para que ellos se certificaran. Y implementar el sello de calidad oro formal oro peruano. Y en tercer lugar, lograr que la minería ilegal no perjudique el proceso de formalización, ¿no? Era planificar comunicaciones para revalorar el aporte de la minería. Eso era lo que tenía que seguir haciéndose para poder avanzar en el proceso. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Lamentablemente, lo que estamos viendo es un retroceso. Miren, semestre, lo que yo les decía, lo que está en rojo es ese año en el cual trabajamos ahí. 800 en julio, 2.900 en diciembre, y empezó a bajar. Otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Terrible. Es lamentablemente, ¿no es cierto?, reconocer que no tenemos políticas públicas estables que se mantienen en el tiempo, ¿no? Y ya estaba todo listo, ¿verdad? O sea, ya estaba la estrategia, todo. Sin embargo, miren, es una pena, ¿no? Una vez más, la importancia de la minería en pequeña escala.
Miren, esta es el último reporte en agosto del 2019 de producción de oro. Las más grandes empresas productoras de oro, Yanacocha, Poderosa, Ares, Coimolache, no representan ni siquiera el 45%. El 55% son otros. ¿Quiénes son esos otros? Son los mineros en pequeña escala, pues. Producen más del 50% del oro de nuestro país. Entonces no puede ser posible que los tengamos así como los tenemos, ¿no? Es absurdo, ¿no? Una vez más, esta es la clave. Esta es la clave. Estrategia de crecimiento, estrategia de darles incentivos a los mineros que mejoren, con acompañamiento técnico, con asistencia técnica, con convenios y con refinerías. Esto es lo que hay que hacer. Y ya hay estrategias para hacerlo, nosotros lo dejamos. ¿Okay? Yo quiero terminar ya agradeciéndoles y pasándoles un último video, para no aburrirlos, de otro tema importante que hicimos en un conglomerado clave, que es La Rinconada. No sé si la conocen, La Rinconada. Empezamos a trabajar fuertemente y lamentablemente se perdió eso.